y que tienen un origen bien definido y también una historia que contar. Entonces vamos a tratar de rescatar algunas de esas palabras que perduraron a través del tiempo y que forman parte de nuestra identidad cultural. En este caso tiene que ver con un lugar muy específico de donde se originaron estas palabras, que es Buenos Aires, ligadas al fenómeno inmigratorio de finales del siglo XIX, inicios del XX, y en particular con cuestiones que tienen que ver con personas o con contingentes humanos que llegaron a la Argentina en esa época y que dejaron esa impronta que llega hasta el presente. Y en principio tiene que ver con una palabra muy conocida entre nosotros, que son las facturas. Factura de la panadería, digamos. Exactamente, lo que nosotros conocemos como facturas, esta palabra que únicamente se utiliza en la Argentina. Factura, así. Para nombrar a lo que se denomina panificación dulce, que nosotros llamamos facturas, es un término argentino. ¿Por qué? Mirá. Por ejemplo, en el Uruguay se denominan bizcochos. En España se denominan bollos. Ajá. En la Argentina tiene ese nombre, las facturas, y es un origen muy específico. Y es lo siguiente: factura, etimológicamente, para decir el origen de la palabra, tiene que ver con facere. La idea, esta palabra latina, que después se italianiza, la palabra hacer quiere decir. Factura viene de facere y facere viene de hacer o crear. Fabricar. Fabricar, exactamente. Ajá. Y en el contexto de la Argentina de finales del siglo XIX, el gremio de pasteleros comenzó a utilizar esta palabra, las facturas, para llamar la atención sobre el valor de su trabajo. O sea, los panaderos, los que hacían las facturas, para agregarle ese valor a su trabajo, comienzan a denominar las facturas, esta idea de hacer, de crear. Ajá. Esto es interesante porque también este origen está ligado precisamente a lo que ya decíamos. ¿Quiénes fueron estos inmigrantes que fueron llegando a finales, a partir de la década de 1870, a partir de 1875, que modificaron la población argentina, o sea, la demografía y la cultura argentina? Bueno, muchos de ellos traían ideas políticas que de alguna manera eran revolucionarias. Y entre estas ideas políticas que trajeron estos inmigrantes, una en particular fue el anarquismo. Sí, claro, claro. El anarquismo y el gremio de panaderos está muy ligado, o sea, la panadería y los anarquistas están muy vinculados, y es lo que vamos a tratar de desarrollar un poco. Pero antes vamos a ver de qué se trató este movimiento político, esta filosofía política que es el anarquismo. Algunas cuestiones muy particulares. La influencia del anarquismo más importante se dio finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Mayoritariamente los inmigrantes anarquistas eran de origen italiano y español. Sí. Y dentro de los españoles, en particular los catalanes. Los anarquistas, lo que no reconocen aquellos, y hoy en día quienes se reconocen como anarquistas, recuerden esa imagen de la A con el círculo, que aparece en muchas manifestaciones, protestas, y que todavía aparece. Todavía hoy en día el anarquismo sigue vigente, más allá de que se ha modificado de alguna manera algunas cuestiones. Pero lo que el anarquismo plantea básicamente es el desconocimiento de la autoridad del Estado. Para los anarquistas el Estado es una forma de dominación. O sea, por eso los anarquistas marcan esta cuestión de que toda institución que de alguna manera sirve a los intereses del Estado va en contra del anarquismo. Y básicamente plantean tres enemigos. Plantearon históricamente tres enemigos los anarquistas: las Fuerzas Armadas, sí, la policía, sí, y la Iglesia. Ajá. La Iglesia no es una institución estatal, pero consideran que de alguna manera lo que hace es consolidar o defender esa situación injusta que vienen a denunciar los anarquistas, esta dominación de una clase minoritaria, que es la clase acomodada o de los más ricos, que de alguna manera utiliza al Estado para ejercer esa dominación. Evidentemente lo que plantean los anarquistas es que para luchar en contra de esta dominación, lo que
hay que llevar adelante es una revolución social. Por eso aquellos anarquistas en principio planteaban la huelga revolucionaria. Una huelga revolucionaria que sirva para que haya una revolución social y para que caiga el régimen estatal. Un gran paro general, digamos. Exactamente, paro, huelga, sí. Una palabra que tiene que ver eso. Eso era lo que planteaban los anarquistas. Por eso los anarquistas no participaban de la política con partidos políticos, porque para el cuestionaban esa forma de representación. Sí, para hacer una comparación, los socialistas formaron partidos políticos para poder de alguna manera entrar al sistema, desde adentro también generar algunas reformas. Eso fue el socialismo, y hasta el presente el socialismo forma partidos políticos. Los anarquistas no. Para los anarquistas un partido político estaba dentro de las reglas del sistema y eso no iba con su ideología. Bien. Destacados anarquistas fueron Proudhon en Francia, Bakunin en Rusia. Sería como los teóricos del anarquismo. Exactamente. Teóricos del anarquismo fueron el francés Proudhon, el ruso Mikhail Bakunin y el italiano Enrico Malatesta. Sí, me suena. Bien, y a este Malatesta hay que prestarle atención porque tiene que ver con esto que estamos hablando nosotros. ¿Por qué las facturas? ¿Por qué los anarquistas? Porque Enrico Malatesta, allá por 1885, huye de Italia, perseguido, tiene que escapar de Italia y llega a la Argentina. Bien ahí, viene acá. Viene a la Argentina, llega a Buenos Aires y en 1887, con un grupo de compañeros de oficios, crea en Buenos Aires el primer sindicato de panaderos del país. Malatesta, un anarquista que huye de Italia, llega a la Argentina y funda este sindicato del oficio de panaderos. Y es acá cuando en las panaderías, estas panaderías de finales del siglo XIX, donde los panaderos de ideas anarquistas le van a imprimir su sello al nombre y a la producción. El nombre, facturas, Fachere. Y la producción tiene que ver con el nombre que, para recordar a sus enemigos, a la factura le van a poner nombres que tenían que ver precisamente con ellos. Entonces, por ejemplo... Bueno, dale. Era irónico, era sarcástico, ¿no? Los nombres que le ponían. Y ahí empieza, de acuerdo a cada uno de sus enemigos, los nombres. Entonces tenemos la iglesia, los curas desde el púlpito, todos los fines de semana. Exacto. El statu quo, digamos. Exactamente, esa es la idea. Entonces, la respuesta de los anarquistas, ¿cuál fue? Amasar las bolas de fraile o suspiros de monja. Suspiro de monja. Bola de fraile o suspiro de monja era el nombre que se le da hoy en día todavía a esta masa redonda que todos nosotros de vez en cuando hacen caseras, algunas de las personas de acá de Tortuga, los fines de semana. Te manda un WhatsApp y querés bola de fraile. Y recibimos estas delicias que en origen eran bautizadas por los anarquistas. También los sacramentos. Los sacramentos tienen los sacramentos suelen tener adentro dulce de membrillo. Sí. Y la cosa de meterle un dedo al sacramento tenía también ese carácter de ironía, esa cosa de introducirle al sacramento un dedo. Mirá vos. Esto es así tal cual. O sea, la lectura, en la lectura que uno hace es esta cuestión, imaginarse la idea de esos lugares, las cuadras frías en invierno donde trabajaban los maestros panaderos, anarquistas, esta especie de cuestión que se generaba a partir de estos nombres y de cómo ellos, de alguna manera, lo que hacían era una especie de catarsis ante una sociedad que estas instituciones eran enemigos públicos de ellos, ¿no? Sí. La iglesia, por otro lado. A ver, dale, dijiste, bola de fraile, suspiro de monja, sacramento ligado a la iglesia. Sí, tenemos. Ligado al ejército. A ver. O sea, el ejército que era el que reprimía las manifestaciones. Sí. Eran las bombas de crema. Las bombas, claro. Y los cañoncitos de dulce de leche. Cañoncitos. El vigilante. No hace falta mucho, digamos, darle mucha vuelta a la cuestión. El vigilante era el que satirizaba al policía que en la esquina de aquella época era el que guardaba el orden
en las esquinas de... El vigilante derechito. Exactamente. No sé, uno tiene la imagen y ya se da cuenta el porqué. Todavía ahora están esos nombres. Todavía existen. Y van a seguir estando ya. ¿Qué vamos a hacer? Y llama mucho la atención, por ejemplo, cuando uno busca bibliografía, cómo quienes escriben mucho sobre esto son extranjeros que llegan al país y se encuentran con estas cuestiones. Tipo, llegan al país, van a comprar y se encuentran con que lo que tienen que pedir son facturas. Y que a su vez cuando pregunta le dice, estas se llaman de tal o cual manera. Sí. Y eso al extranjero le llama mucho la atención. Y vos por ahí ves en algunos blogs, en internet, hay muchos blogs que de extranjeros que dicen cuando viajé a la Argentina y es un recuerdo de haber venido a la Argentina. Bien, un signo característico. Otra factura que tiene un nombre muy particular es el culo de vieja. Esa no la tengo. Ese no lo tenemos muy conocido. Aparentemente no se extendió mucho esta. Habría que preguntarle a Luciano, que tiene la panadería por aquí cerca. Sí. Si uno va y le dice, Luciano, tendrá en este momento un kilo de culo de vieja, a ver qué nos responde Luciano. No la tengo. Dice, similar al vigilante pero con doblez y membrillo o crema pastelera en su centro. No la tengo. Una cosa que no está muy en claro. La lengua de vaca, una confección rectangular y cargada de brillo o de pasta en el medio. Yo más o menos me hago una idea de lo que sería la lengua de vaca. Igual, si los oyentes o las oyentes tienen más información, que se comuniquen con nosotros y nos diga, bueno, esta factura se llama tanto y... Exacto, y yo me acuerdo de ahí. Exactamente. Estas son básicamente la panificación, las facturas que con la impronta de los anarquistas empezaron a tener estos nombres que tenían que ver básicamente con esa cuestión de satirizar, ironizar respecto a sus enemigos. Para ir cerrando un poco esta parte y para dar después buscar otras palabras también interesantes. Al igual que Malatesta, que era de origen italiano, otro panadero anarquista importante que había nacido en Ibiza fue... El viejo Bolio. No, mi abuela era panadera, por eso te digo. No me digas. Sí, y bueno, acá al lado. Sí, no lo sabía. Entonces, ¿alguna anécdota de eso debe no tener? No sé, habría. A lo mejor era anarquista. Sí, el viejo el abuelo. Otro panadero anarquista conocido, en este caso ibicenco, fue Juan Riera. Ajá. Quien es recordado en Salta por una samba conocida con el nombre de Juan Panadero. Bueno. Una samba creada por Manuel Castilla, por lo que dicen los datos, y el Cuchi Leguizamón. Para cerrar esta cuestión de los anarquistas, para venirnos un poquito más cerca a la región, que es lo que siempre tratamos de hacer, a ver cómo podemos traer el anarquismo a esta región. Encontré algunas cuestiones en particular, sobre todo en la vecina localidad de Armstrong. Bueno. Hacia 1916 se crea el primer sindicato de jornaleros, o sea, los jornaleros eran los que trabajaban en las tareas rurales, el peón rural básicamente. Este primer sindicato en 1916, la asamblea que se convoca para la comisión directiva participó un núcleo de obreros y artesanos que militaban en el anarquismo. Y también, a partir de la década del 20, la primer biblioteca que se funda en Armstrong, que se llamaba Juan Bautista Alberdi, previa a lo que es hoy la Biblioteca Popular Sarmiento, en el local que se utilizaba para la Biblioteca Alberdi, era un local donde también los anarquistas hacían sus reuniones, y esta primera biblioteca tuvo una impronta muy fuerte de los primeros anarquistas, porque el anarquismo también planteaba una idea de superación individual a partir de la educación, y hacía mucho hincapié en, sobre todo, la alfabetización, en una época donde la mayoría de la gente, mayoritariamente la gente era analfabeta. Entonces los anarquistas, muchos hacían docencia, y en el caso de Armstrong, esta primera biblioteca, Juan Bautista Alberdi, tuvo una impronta anarquista y posteriormente tuvo una vida muy efímera, y posteriormente sirvió porque muchos de estos fundadores pasaron a ser los que fundaron la Biblioteca Popular Sarmiento, que se instituyó... ¿Qué año más o menos? Sí. 1931, Ajá. La Biblioteca Sarmiento. Sí. Y anteriormente, en la década del 20, era esta Biblioteca Juan Bautista Alberdi, que tenía una impronta anarquista. Bueno. Esto es lo que más o menos pude encontrar. Si alguien tiene algún dato más acerca del anarquismo en esta zona,
bueno, que nos Bueno, llamen. 1931, digo, yo estoy relacionando siempre con Tortugas. 90 años de nuestra biblioteca, del 30, esa del 31, la de Armstrong, cómo son muy paralelos las historias. Vos nombraste el sindicato de jornaleros de Armstrong. Sí. 1916. Sí. ¿Sería lo Guatre ahora? ¿La derivada de Guatre ahora? Yo supongo que sí. Bueno, sí, sí. General Roca, la semana pasada, el Guatre de General Roca, o el sindicato, a lo mejor decía previo a Guatre, 100 años cumplió. Ahí está. Mirá. O sea, 1920, sindicato en Roca, 100 años. Y ya te digo, la impronta del anarquismo estuvo muy presente en la fundación de estos sindicatos. Porque precisamente el anarquismo tenía mucho que ver también con el trabajo artesanal, o sea, más ligado a... Sí, individual, no en serie, digamos, lo que se conoció después como el Fordismo. Claro, porque digamos, cuando uno ve la producción industrial como el Fordismo, ahí hicieron más hincapié los sindicatos socialistas o comunistas. Está bueno lo que En cambio, el anarquismo siempre trabajó más en gremios artesanales. Y bueno, y en el caso de los jornaleros, de los trabajadores rurales, tuvo mucha influencia. Ahí vamos volviendo con la columna del profe Julio Capana, todo es historia, ¿eh? Los nombres o las palabras y la historia. Hablamos, bueno, después de comer acá unas ricas bolas de fraile, seguimos con esta columna, Julio, ¿qué te parece? Buenísimo. Estamos con esto de palabras, términos de la cultura una cosa, popular. porque diga. Acá los amigos, los trabajadores de acá al lado me ponen las mejores facturas de Don Bolio, mi abuelo. Su abuelo. Tenía la panadería acá al lado, ¿eh? La Sí. cuadra, después sí que te la muestro allá atrás. Eran las palmeritas, los churros y las tortas negras o tortitas negras. Bueno, no hacen referencia mucho a esta parte de anarquista. Tortitas negras vienen de la época de la colonia. Sí, creo que lo hablamos en algún momento. Sí, esto. o sea, la tortita negra ya es una factura que viene de la época colonial, me parece. Sí. Los churros, a los que ustedes le dicen, el tortuguense le dice churro, el amstronense le dice perico. Decí tortuguero. El tortuguero, bien. El tortuguero le dice churro a lo que los amstronenses le dicen perico. Ustedes fíjense cómo a pocos kilómetros varían. Acá los jamás términos. Decimos el perico, ¿no? Claro, jamás. Sí, jamás. Muy pocos kilómetros varía un término que básicamente podríamos decir que define lo mismo, o sea, el mismo tipo de panificación, pero sí, está esa cuestión. Las palmeritas, no lo sé, pero a lo mejor voy a averiguar y para la próxima le meto un complemento a la página de hoy. Otra palabra que también forma parte de la cultura popular, quizá que hoy no se utiliza tanto, el croto. El croto, sí, hace algo, sí. Finales del siglo XIX, principios del XX, se extendió incluso, porque cuando yo era chico, qué sé yo, década del 80, todavía veíamos esas personas que vivían, que se quedaban muy poco tiempo ahí en el paisaje ferroviario, y que en algún momento tenía mucho que ver con la inmigración interna cuando se daban las cosechas. O sea, eran personas que viajaban desde el interior hacia los lugares donde se cosechaba el cereal, entonces tenían estos trabajos que eran ocasionales o temporales, que se llaman. Eran estas personas que viajaban en el ferrocarril, en los trenes de carga, de arriba, por supuesto. Exacto, y como para ahorrarse de alguna manera un dinero, se movían de esta manera. ¿Por qué el croto? La cuestión es la siguiente, que tiene un origen en particular la palabra croto. Esto lo comenta Arturo Jaureche en uno de sus libros. Y Jaureche dice que siendo gobernador de Buenos Aires el radical don José Camilo Croto, o sea, José Camilo Croto, radical, que fue gobernador entre 1918 y 1921, los ingleses, que eran los dueños del ferrocarril, se le quejaban por la cantidad de paisanos que se colaban en los trenes de carga. Sí, esos ingleses que la querían toda para eso. Le querían cobrar. Y la siguen queriendo, yo creo. Sí. Don José Camilo resolvió, según Jaureche, salomónicamente el entredicho, limitando a 12 los colados por tren. O sea, solo 12, más no se podía. Ni 10 ni 15. 12. Sí. Era el número clave. Y aplicando esta disposición policial, cuando los oficiales de policía en la recorrida controlaban el número de pasajeros, contaban hasta 12 haciendo bajar al resto. O sea, 12
viajaban, el resto se tenía que bajar. Y decían los policías, ustedes siguen por Croto. Arriba, lo Claro, que estaban arriba. ustedes siguen por Croto. Y entonces queda el nombre precisamente por eso, es decir, el Croto seguía precisamente por las disposiciones de don José Camilo. Y ahí Bien. le queda el nombre. Bien. Esto surge en Buenos Aires y después se extiende hacia el interior y hoy en día reconocemos como Croto al Lingera. Al Lingera, pero ya ni siquiera referido al tren, pero quedó, digamos. Quedó. Lo que pasa que después con las privatizaciones y ya con... ahí los bajaron a todos, digamos. No quedó nadie, y después con la tecnificación del campo también hay un proceso histórico que hace que desaparezca este personaje precisamente por varias cuestiones. Bien, otro. El último, Sí. para cerrar hoy, Las palabras y la historia. que quizás todos hemos tenido en la familia, alguno, A ver. y si hacemos un poco de memoria, que es los atorrantes. Sí, me suena la palabra. En la familia de cada uno puede haber alguien, incluso uno mismo puede haber recibido en que lo algún momento considere así otro familiar. esa adjetivación. El atorrante Sí. o los atorrantes. Existen dos teorías sobre el origen de la palabra. También, atorrante, al igual que croto y factura, palabra argentina. Ajá. O sea, en Made in España, en Uruguay Argentina. no existe. No existen esas palabras. Y ambas, o sea, el origen de la palabra atorrante lo sitúan en la ciudad de Buenos Aires. Década de 1860 se estaba llevando a cabo el entubamiento de varios arroyos que atravesaban la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Para esto el gobierno importa de Francia una gran cantidad de caños de desagüe, caños enormes los de desagüe, Sí. grandes caños. Los caños pertenecían a la empresa constructora Atorrant. Oh. Atorrant. Y decía en el lateral de Francesa. estos grandes caños Atorrant, que era el nombre de la empresa francesa. Sí. Lo cierto es que estos grandes caños, cuando estaban puestos todavía fuera, o sea que todavía no habían sido incorporados a la red fluvial, por la noche daban refugio a mendigos y personas sin hogar. O sea, y de noche dormía ahí la gente. Entonces los transeúntes, cuando pasaban por ahí, los veían, comenzaron a llamar atorrantes a quienes habitaban en estos lugares, en estos caños. El atorrante era el tipo que estaba ahí y que de alguna manera era un malviviente. ¿Se entiende la lógica? Sí, sí. La persona sin hogar. Y también tiene que ver, podría tener que ver esto con esta cuestión de irse a vivir a los caños. Que uno dice, me voy a terminar yendo a vivir a los caños, cuando uno que básicamente tiene que ver esto, estoy en la lona, me tengo que ir a vivir a los caños. Viene de ahí, de los caños Está atorrantes. ligado con esto, todo esto tiene que ver. Pero evidentemente la adjetivación de atorrante es vista con una categoría negativa, o sea, el tipo que está ahí, el malviviente, el que no tiene hogar. Con el tiempo fuimos medio reformulándola y dándole algún cariz simpático a la palabra atorrante. Lo suavizamos un poco. El Sí. atorrante vendría a ser el pícaro, podríamos decir. Pícaro, el despreocupado. Exacto, aquel que puede vivir sin esforzarse mucho, digamos. Sí. Esa sería la idea del atorrante. Otra teoría también tiene que ver con la cuestión de torrar café. Ajá. O sea, una expresión que deriva del trabajo de torrar café. Como el proceso de tostar la semilla del café, lo realizaban personas de bajos recursos o esclavos, que cuando se encontraban descansando, las personas que los veían descansando decían que estaban atorrando. Y también tiene que ver con torrar, que tiene que ver con esta cuestión de que cuando uno descansa o duerme, dice estoy torrando. También. Todo esto está ligado, pero también en un principio tenía esta cuestión tipo el esclavo o el trabajante, el que trabajaba descansando, de alguna manera era como un síntoma de vagancia, como diciendo, che, ponete a trabajar, dejá de torrar. Sí. Todas estas cuestiones tienen que ver con esto. Son palabras, en el caso del atorrante, que tienen una adjetivación de alguna manera que viene a descalificar esa cuestión de el descanso de la persona que, en el caso del torrado del café, estaba haciendo una labor determinada, ¿no?